¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Felipe Calderón Hinojosa. ¿Con qué palabra describiría a este personaje que fue presidente de nuestro país durante una de las etapas más oscuras en todo lo relacionado a la política social, la política económica, la política en materia de seguridad? Cuando un narcopolítico llegó plenamente al poder, cuando fue el responsable de cerrar la pinza de una estrategia securitaria dictada por Washington, que tenía como finalidad generar el caos en México, manchar de sangre cada centímetro de de nuestro país, todo con la finalidad de avasallarse y robarse recursos naturales. Felipe Calderón fue quien le abrió la puerta a esta tragedia, fue el que trató de disfrazarla, el que la convirtió, por supuesto, en vítores militares, el que la quiso vender como una gran cruzada en beneficio de los desprotegidos, para que la droga no llegue a a nuestros hijos. Todo fue una falacia instrumentada perfectamente por un político integrante de la economía criminal, por un hombre que recibía órdenes directas precisamente de aquella oligarquía que estaba dispuesta a lo que fuera, que criminalizaba como nadie la pobreza. Felipe Calderón cruzó precisamente esa línea. La guerra contra el narcotráfico que él lanzó no lo hizo en contra de los lavadores de dinero, no lo hizo en contra de los narcopolíticos, no lo hizo en contra de los agentes corruptos de la DEA o de la CIA. Ni siquiera fue directamente contra las cabezas de los cárteles más fuertes, porque esa guerra la libraban los cárteles como tal, los grupos paramilitares del gobierno, conocidos como el cártel de Sinaloa o el cártel de los Beltrán Leiva o los Zetas, como usted quiera, en un escenario de disputas federación contra estados. No, Felipe Calderón lanzó su guerra contra el narco en contra de una población empobrecida, en contra de una población que tenía que dedicarse precisamente a ciertas actividades porque no había de otra, porque el Estado los había abandonado a merced precisamente de los cárteles. Y esto lo hacía el Estado con toda la intención de tener mano de obra barata. Entonces, cuando llegaban las redadas, cuando llegaban los operativos, cuando llegaban las masacres, la gran mayoría de ellos eran campesinos, eran personas comunes y corrientes que habían tenido la mala fortuna o habían tomado o habían sido obligados, a tomar una decisión de involucrarse en ciertas actividades del crimen organizado. Felipe Calderón fue un verdadero asesino del pueblo, en pocas palabras. Sin embargo, años después él trata de cambiar la narrativa. Trata de basarse en los números, en las cifras que indican que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hay más muertos que en los que él registró. Y los críticos del López Obradorismo lo destacan con mucha alegría, lo destacan con mucha bulla, dejando de lado varios factores que yo no sé por qué a la gente le gusta ignorarlos. El primero de ellos, que durante el sexenio de Calderón las cifras estuvieron totalmente maquilladas, que durante el sexenio de Felipe Calderón se escondieron incluso masacres que posteriormente se dieron a conocer, que durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa hubo una gran cantidad de personas que jamás fueron encontradas y que por lo tanto no representan una cifra real, lo que Felipe Calderón o el INEGI o la organización que usted quiera nos da a conocer como el número de muertos. Pero más allá de esta numeralia, lo que hizo Felipe Calderón al militarizar al crimen organizado, al elevar la violencia del crimen organizado para tener una necropolítica como forma de gobierno, es algo que de verdad solamente puede llevar a cabo un criminal de guerra. Un criminal de guerra que le responde a un país que es criminal de guerra, como lo es Estados Unidos, y que por eso le regaló todos los juguetes de Jack Bauer al propio Felipe Calderón Hinojosa. Pero él parece que nada lo incomoda. Él le apuesta a la desmemoria de la gente, pero sobre todo a la animaversión hacia un político como es Andrés Manuel López Obrador, para tratar de lavarse la cara, para tratar de venderse como el personaje que de verdad trató de hacer algo. De repente aparece su cachorro diciendo una sarta de barbaridades y de absurdos totalmente brutales, o Margarita Zavala con un discurso que de verdad ni Cantinflas, por supuesto, debería sentirse tan orgulloso, pero Felipe Calderón tendría que enfrentar tarde o temprano a a la justicia. Y no se trata de caer en el discurso
el PRI robó más, no. Se trata de entender de dónde parte todo lo que estamos viendo en este momento. ¿Quién permitió que se profundizara de tal forma la actividad de este crimen organizado internacional, de estas élites criminales, hasta el grado de que socavaran al Estado mexicano, hasta el grado que lo balcanizaran en algunos puntos, hasta el grado que lo sometieran en otros, hasta el grado que les respondieran a estas estructuras y no a las instituciones como tales? Ese fue Felipe Calderón Hinojosa. Enrique Peña Nieto continuó porque era parte del mismo sistema. Entonces, para no tocar ahorita a Fox, ni a Cedillo, ni a Salinas, estamos hablando de 12 años en los cuales la violencia tuvo uno de los mayores picos, uno de los mayores incrementos, una de las mayores profundidades, una de las mayores incrustaciones en una sociedad, con generaciones que crecieron en medio de la misma. Y llega López Obrador y en 5 años le están exigiendo que acabe con eso, que dicen es que está acumulando más muertos. Sí, lamentablemente así es, pero es consecuencia misma de lo que pasó durante 12 años, en todos los niveles, en todos los ecosistemas. En cada uno, precisamente, en cada uno de esos rubros del crimen organizado, desde el más alto, en donde hablamos de poder económico, poder político, poder militar, el de en medio, que tiene que ver directamente, por supuesto, con los aspectos que llevan a los funcionarios públicos, y el de más abajo, que es el que nos impacta a todos nosotros, tuvo una repercusión directa esta política de Felipe Calderón Hinojosa, que en un principio a varios de nosotros engañó, por supuesto, con su narrativa, con el apoyo de los medios de comunicación, con esa necesidad y deseo de que las cosas realmente cambiaran. Sin embargo, hoy él se da el lujo de tuitear, ¿no? De postear, como usted guste, y de ponerse la bandera del héroe. Y hay quienes se la quieren comprar. Así o más, hijo de, como siempre, gusto. Como siempre, un placer.